buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y hoy hablamos de ritmo de competición y sobre todo, más que ritmo de competición, qué entrenamientos o de cuánto tiene que ser la tirada más larga cuando preparamos pues una maratón, un ultra de 50-60 kilómetros. Al final, como muchos corréis pues maratón, ultras, etcétera, pues para una maratón la tirada larga suele ser de 30 y pico, pero cuando pasamos a un ultra, las tiradas largas, ¿de qué distancia deberían ser? Pues en el vídeo de hoy vamos a tratar de responder a esa pregunta. La pregunta viene de Jesús Povedano y nos dice: buenas Juanma, ¿qué tal? Una duda, quiero prepararme para la subida internacional del Pico Veleta, 50 kilómetros, con el objetivo de terminarla. ¿Recomiendas hacer tiradas de distancias semejantes al día de competición? Actualmente corro los 10 kilómetros en 42 minutos y la media maratón en 1:35. Muchas gracias. Bueno, Jesús, te respondo. No es necesario hacer entrenamientos de la distancia que vamos a competir antes de la competición. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas a prepararte, por ejemplo, una maratón de asfalto, no hace falta que te hagas 2, 3 o 4 semanas antes una maratón de asfalto como entrenamiento. Aquí la confusión suele venir en que en distancias cortas, pues de 20 kilómetros, 15, 10, sí que se suele superar la distancia de competición pues con la distancia de los entrenamientos, pero no es para acostumbrarse a correr dicha distancia, sino porque las máximas adaptaciones fisiológicas o las mejoras las podemos obtener con entrenamientos de 2 horas, 2 horas y cuarto. ¿Qué pasa? Que si nosotros preparamos media maratón, pues un entrenamiento de 2 horas puede venir fenomenal para mejorar esa resistencia aeróbica. ¿Y qué pasa? Que dependiendo de nuestro ritmo, seguramente en un entrenamiento de 2 horas vamos a correr más distancia que la propia media maratón. Pero ¿qué pasa cuando subimos a distancias superiores pues de maratón, 50, 60 kilómetros? Que por norma general esas adaptaciones que conseguimos en entrenamientos de 2 horas, 2 horas y cuarto se mantienen, es decir, no por correr 3 horas, 4 horas, 5 horas vamos a obtener muchas más mejoras en cuanto al tema de la resistencia. Hay que hacer tiradas pues más largas de 3 horas y pico, incluso para ultrafondistas algunas tiradas de 4, 5, 6 horas, sí, pero para una carrera de 50 kilómetros con entrenamientos de hasta 2 horas y media, 2:45, dependiendo el ritmo, la intensidad y sobre todo con vistas al Pico Veleta, si entrenamos el caminar o no, vamos a poder hacer tiradas de 2, 3 o incluso 4 horas. ¿A qué me refiero con hacer tiradas o de qué va a variar hacer tiradas más o menos largas? Pues de la intensidad y sobre todo de si caminamos o no. La subida al Pico Veleta, para los que no la conozcáis, son 50 kilómetros desde Granada hasta casi el Pico Veleta, con unos 3.500, 3.000 y pico metros positivos. Esto quiere decir que toda la carrera es en subida y que encima los últimos kilómetros ya vamos por encima de los 2.000, 2.500 metros de positivos. Todo esto hace que seguramente pues a partir del 10º, 15, 20º corredor los corredores ya no suban todo corriendo, sino que hagan cacos, es decir, llega un momento en el que todos los corredores empiezan corriendo, pero luego en función del nivel, la forma física y las pendientes del terreno se hacen cacos. Si tu objetivo es hacer finisher, seguramente te irás pues por encima de las 6-7 horas, significa que los 50 kilómetros del Pico Veleta irás haciendo cacos de caminar, correr. Por lo tanto, mi consejo sería que en los entrenamientos o en las tiradas largas buscaras un circuito
va a ser muy difícil hacerlo solo en subida, pero buscaras un circuito con subidas y bajadas donde entrenaras también el tema del caminar. Pues a lo mejor las subidas muy duras las haces caminando, luego trotas, y si nosotros en un entrenamiento añadimos kilómetros o minutos de caminar, pues obviamente esa tirada larga baja mucho la intensidad y la podemos alargar un poquito más. Con esto quiero decir que yo, por ejemplo, cuando preparo ultras o el Mont Blanc o carreras más exigentes como podrían ser a lo mejor ahora Camí de Cavalls, cuando yo hacía pues una maratón o entrenamientos más con trail, a lo mejor eran tiradas de 3-4 horas, pero si metía mucho desnivel me salían menos kilómetros que, por ejemplo, cuando preparaba las 12 horas de Barcelona, que en 4 horas pues hacía 50 kilómetros aproximadamente. Todo esto hay que adaptarlo, pero en tu caso, dependiendo del tiempo que quieras hacer en la subida del Pico Veleta, yo haría tiradas de 3 horas, si me apuras, 3 poco como mucho. Es preferible que un sábado me hagas 2 horas y el domingo me hagas otras 2 horas y sumes en todo el fin de semana 4 horas, a que me hagas 4 horas un sábado o un domingo y luego necesites 3, 4, 5 días para recuperar. Todo esto va a depender mucho del nivel de forma física en el que te encuentres, de cuántos kilómetros estés acostumbrado a entrenar, de si ya has debutado o no en una maratón, de si tienes experiencia en carreras de montaña. No va a ser lo mismo un maratoniano de asfalto que se enfrente al Pico Veleta que un corredor de trail. Al final, un corredor de trail estará más acostumbrado a correr en pendiente, un corredor de maratón en asfalto pues prácticamente no estará casi acostumbrado a correr en pendiente. Con todo esto, pues a partir de ahí lo suyo sería hacer una preparación parecida a la que podría ser un maratón de asfalto, pero mi consejo sería que los rodajes o incluso algún día de series o de cambios de ritmo se hicieran por terreno ondulado, con pendientes similares a las que nos vamos a encontrar en la subida al Pico Veleta. La subida al Pico Veleta no tiene subidas excesivamente exigentes del 10, 15, 20%, pero sí que es cierto que es una pendiente del 5, 4, 6% muy constante durante toda la prueba. Un consejo que a mí me vino muy bien para preparar la prueba y que estaría al alcance de prácticamente cualquier corredor sería entrenar en cinta de gimnasio. En la cinta del gimnasio nos podemos poner un 3, 4, 5% de pendiente y hacer nuestros rodajes en la cinta. Lo único que tenemos que tener en cuenta sería en la cinta del gimnasio controlar mucho el tema de la hidratación. Nos deshidratamos mucho antes en la cinta del gimnasio por el tema de que nos refrigeramos peor, y si podemos añadir o poner un ventilador en la cinta del gimnasio nos vamos a refrigerar mejor, nos va a bajar mucho más el pulso y seguramente las sensaciones y el ritmo van a ser mucho mejores. Pero al final la cinta del gimnasio vamos a estar corriendo todo el rato a un porcentaje similar al que vamos a tener luego en el Pico Veleta. Vamos a ahorrarnos esos kilómetros de bajada que en el Pico Veleta no los vamos a encontrar y podremos hacer nuestros entrenamientos 100% específicos para la subida al Pico Veleta. Luego ya, si esos entrenamientos en cinta los complementamos con algún fartlek, algún rodaje por un terreno ondulado, estoy seguro de que vas a conseguir ser finisher de la subida al Pico Veleta sin ningún tipo de problemas. Así que dejamos el vídeo de aquí con la pregunta de Jesús. Espero haberos resuelto la pregunta. De hecho, la subida al Pico Veleta es ahora pues en agosto, falta un mesecito y pico, y seguro que hay algún deportista o algún corredor que se la está preparando para este verano. Así que espero que os sirvan los consejos de ayuda, y como siempre, si os gusta el vídeo, darle al like
suscribirse al canal, compartir el vídeo y nada, para cualquier duda, consulta, sugerencia, aquí abajo. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.